Buenas noches. ¿Cómo están? Saben que voy a hablar un poquito de finanzas, pero un poquito. Hace 2 meses, no, 2 meses y medio más o menos, en fines de marzo, hablaba con Marcos, con Lucas y con Samu de algo que empezó a inquietarme mucho. Y primero lo hablamos con Caro. Nosotros en marzo, fines de marzo, hicimos el curso de salud financiera para la casa y ya veníamos haciendo algunas encuestas anónimas cuando terminaba el curso para obtener ciertos indicadores de algunas cosas. Y algo que nos empezó a llamar mucho la atención fines de marzo es cómo las finanzas se conectan con la revelación de la paternidad de Dios en nosotros. Y eso es algo que hablamos en el curso, pero empezamos a notar y empezamos a hacer, el que me conoce un poquito sabe que me gustan los porcentajes, y eran más del 80% de las encuestas que teníamos de personas o familias que de repente el no poder encontrarse con la revelación clara de la paternidad de Dios estaban teniendo, o sus finanzas estaban afectadas. Y ahí uno dice, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? La realidad es que tiene todo que ver. Porque las finanzas, nosotros sabemos que las finanzas atraviesan cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Los que han pasado por un desorden financiero, una deuda, saben de lo que estamos hablando. Pero hay algo que es muy interesante, es que toda situación financiera adversa, sea una deuda o sea un desorden, son una oportunidad para que nosotros podamos ir un poco más profundo. Mi esposa tiene una frase que la dice siempre, es que un problema de dinero se resuelve ¿con qué? Y ella lo dice y lo mira a uno, ¿no? Y la gente dice, ¿y cómo se resuelve? Con plata, es la realidad. Ahora, cuando nosotros tenemos un desorden financiero, ¿cómo se resuelve? Con orden. Ahora, ¿por qué si sabemos cómo se resuelve, por qué no lo desarrollamos? Muchos de nosotros, y nos ha tocado muchos casos, de personas o familias que en el fondo saben que necesitan ordenarse, tienen las herramientas para ordenarse, pero hay algo más profundo que no los permite ordenarse. Y es un temor a que si se ordenan, los números les van a arrojar algo que va a ser muy incómodo. Entonces, prefieren fingir demencia y seguir gastando, pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede? En el fondo hay un temor. Ahora, si vamos un poquito más a la raíz, hay un temor que tiene un nombre y tiene un enfoque. Es que si yo no, dentro de ese desorden y dentro de ese temor, al fondo lo que hay es una falta de confianza de Dios como proveedor. Entonces, en la superficie, ¿cómo lo solucionamos? Ordenando las finanzas. Pero si no vamos a la raíz, nunca va a haber un fruto que verdaderamente sea estable. Por eso es que muchos de nosotros a veces tenemos ciclos financieros que se repiten, porque no hemos ido a la raíz. Y era algo que empezamos a hablar con Marcos, con Lucas y con Samu en una reunión, y yo les decía, saben que tengo una carga porque yo creo que hemos hablado mucho de orfandad y poco de paternidad. Y eso empezó a arder en mi corazón porque yo digo, creo que hemos hecho un gran trabajo y es algo que se ha desarrollado en la casa. ¿Cuántos tienen más de 3 meses en la casa? Levánteme la mano. 3 meses. O sea, la mayoría. ¿Cuántos hicieron el curso de huérfano hijo? O sea, no me levantaron tanto la mano. Es una herramienta que la casa tiene. Y es una de las cosas que nos da un poco de esta base, de cómo sacarnos de la orfandad y plantarnos en una identidad de hijo. Todos nosotros sabemos que tenemos vestigios de orfandad.
Esa es una realidad. Todos luchamos con cosas y hay cosas que podemos identificar. En el mismo curso nosotros podemos tener una base de cosas que podemos decir, estos vestigios necesito resolverlos. Ahora, a mí lo que me empezó a quemar un poco más dentro es que hemos salido de la orfandad a hablar de hijos, que es parte, es nuestra identidad, el ser hijos. O sea, somos hijos. Ahora, ¿qué es lo que no nos permite relacionarnos con el Padre de manera correcta? Porque si yo les digo a ustedes, ¿todos nos sentimos hijos? ¿Sí o no? Si tenemos el entendimiento que Dios es Padre, estamos a 20 de junio, semana que viene empiezan a vencer las tarjetas de crédito y demás. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿No empieza a moverse algo en nosotros internamente? ¿Sí o no? Seamos realistas. No, me miran como, ¿sí o no? ¿No se empieza a mover algo de decir, ¿será que llego? ¿Será que no llego? ¿Será que...? Y ahí es donde hay algo que es base, y es que lo que nosotros necesitamos saber y entender es qué es lo que yo estoy creyendo de la paternidad de Dios. Porque si yo tengo la revelación correcta, hay en ciertas cosas que yo voy a descansar. ¿Voy a hacer mi parte? Sí, pero sé que Dios va a hacer su parte. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos van a la... es más, a unos siendo hijos y ya teniendo familia, vamos a la ladera de nuestros padres y ¿qué hacemos? Lo que hay agarramos. ¿Por qué? Porque nos sentimos hijos. Y porque sabemos que hay un padre, si no somos padres, pero somos hijos, sabemos que siempre hay algo en casa. Si siempre hay algo que Dios provee como padre, ¿por qué nos cuesta tanto la confianza? Y es ahí donde hay algo que a mí me empezó a quemar y dije, vamos a empezar a mirar un poco más en profundidad. ¿Qué es lo que hace que yo no pueda establecer mi identidad de hijo y conectar con la revelación de la paternidad de Dios sobre mi vida? Y ahí nos vamos a meter un poquito en dos cosas que son muy importantes que necesitamos identificar. La primera es cómo se construye la identidad de hijo. En términos generales, la identidad, o hay tres premisas incorrectas con las cuales nosotros a veces construimos nuestra identidad. Y hay tres cosas que el que hizo el curso de huérfano e hijo las tiene que saber. ¿Se acuerdan? Mejor no, menos mal que Estela se fue, que no está... Hay tres premisas que son incorrectas. Soy por lo que hago, soy por lo que tengo, ¿qué más? Y eso que me dijeron que lo habían hecho el curso, ¿no? Y soy por mi imagen. Son tres premisas incorrectas por las cuales yo puedo llegar a construir mi identidad de una manera muy no sana, sino que es muy tóxico. Porque ahí es donde mi oficio, donde mi profesión, donde ciertas cosas empiezan a generar identidad en mí y cuando eso no lo tengo, entro en crisis. Mayormente los que somos más 40 sabemos que ese tipo de cosas, cuando nuestra identidad no está en Cristo, hay ciertas cosas que en cierta edad se empiezan a incomodar. Ahora, si vamos un poquito más, hay 4 factores que influyen en la construcción de nuestra identidad. 4 factores que influyen, no quiere decir que con esto construimos nuestra identidad, porque nuestra identidad está en Cristo. Ahora, hay 4 factores que influyen. El primero son los factores biológicos y genéticos. Miren, mi abuelo era pelado, mis tíos eran pelados, son pelados, mi papá era pelado. Yo tengo que entender de que hay una gran posibilidad que a mí no me crezca el pelo. Entonces, o empiezo a sanar esa parte de decir, ya está, y lo entiendo. Es más, los que ven que hay una cicatriz detrás, que muchos se preguntan, en realidad la cicatriz esa tiene que ver con
un implante de pelo que me hice hace 20 años atrás y que dio resultado, pero no del todo. Entonces, esas últimas cosas que a veces uno mete para ver si. Y no. Ahora, el primero es factores biológicos y genéticos. El segundo es el entorno familiar y de crianza. Y este sí ayuda un poco a veces a influenciar, a veces de forma negativa, a veces de forma positiva. Tenemos el tercero, que es la socialización y cultura, el ambiente en el cual nosotros nos movemos. A mí me pasa con mis hijos, son colombo-argentinos, pero empiezan a tener ciertas cosas en su vocabulario cordobés. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a trabajar con ellos y otras que ya está, no hay forma de cambiarlas, va a ser así. Entonces, uno tiene que trabajarlo hasta donde se puede. Y el cuarto son las experiencias individuales y el autoconcepto. Son cosas que influyen, son factores. Ahora, esto dentro de toda esta base son cosas que pueden influenciar en nuestra identidad. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque dice Proverbios 22:6, enseña al niño en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Muchos de nosotros hemos sido influenciados un poco con esto desde nuestra infancia. Nosotros como padres hoy tenemos la responsabilidad con nuestros hijos de establecer cosas totalmente diferentes con ellos. Ahora, nosotros tenemos nuestra identidad y hay algo que es más clave que, o sea, estos 4 factores, pero hay algo que es más clave y que es un filtro que construye y es parte de lo que nosotros afirmamos en nuestra identidad y es nuestro sistema de creencias. Y el sistema de creencias es el filtro. La identidad, hay una frase, la identidad es quién eres y el sistema de creencia es el filtro a través del cual interpretamos y juzgamos al mundo. Y acá es la base, porque muchos de nosotros no logramos establecer identidad en Cristo y una relación con la paternidad de Dios porque hay cosas en nuestro sistema de creencias que no están correctas. Y esta es la base de la enseñanza de esta noche. Yo le puse como título, que ahora lo van a entender en un rato, es las 3 P de Dios. Para que nosotros, si vos te memorizás esto, ya está, ya entendiste el mensaje. Las 3 P de Dios y vas a saber en un ratito el porqué. En la definición de sistema de creencias, nuestro sistema de creencias se forma a partir de experiencias, ideas y pensamientos de cómo vemos el mundo y lo que nos rodea. Esto crea una realidad a veces distorsionada que influye en nuestra forma de pensar, actuar y reaccionar. Podríamos decir que el sistema de creencias se forma en fases. Hay vivencias, pensamientos, las vivencias generan pensamientos, los pensamientos generan creencias y las creencias desarrollan en nosotros comportamientos. Hay un dicho muy popular en Argentina que dice, el que se quema con leche, es un dicho muy popular, pero me habla de una vivencia que genera un pensamiento, genera una creencia, por ende un comportamiento. ¿Cuántos le tienen miedo a los perros? Ninguno. Ahora nadie le tiene miedo al perro. A veces sucede que hay veces tenemos ciertas experiencias negativas en nuestra vida que hacen que se generen en nosotros creencias erróneas sobre una situación y eso genera en nosotros un comportamiento. Por eso el sistema de creencias es clave. Y es la base en la cual nosotros necesitamos esta noche revisar qué es lo que estamos creyendo de la paternidad de Dios. Miren, Proverbios 23:7 dice, como es el pensamiento de un hombre en su corazón, así es él. Y Romanos 12:2 nos habla sobre el transformados por la renovación de nuestro entendimiento, que es algo que nosotros necesitamos trabajar. ¿Y por qué es importante el sistema de creencias? Porque dentro del sistema de creencias se aloja lo que nosotros creemos de Dios como Padre. Romanos 8:15, Pablo nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Saben que acá hay una combinación de dos palabras. Mira, les voy a leer. Abba, en el origen arameo, significa padre. Y en el uso cotidiano era la expresión afectuosa, coloquial y de confianza que utilizaban los niños y adultos en el ámbito familiar. ¿Cuántos han visto The Chosen? ¿Se acuerdan cuando Pedro habla con su padre? ¿Cómo lo llama? Eso es algo como base, la cercanía. Ahora, acá hay una combinación de dos palabras, Abba, Padre. La combinación Abba, Padre en las Escrituras se reforzó el término uniendo el arameo, Abba, con el griego, pater. Esto se hacía para enfatizar la cercanía y asegurar que tanto los judíos como los creyentes de habla griega comprendieran el profundo sentido de paternidad de Dios. Jesús lo usa en Marcos 14:36 esta expresión cuando está en el Getsemaní, y Pablo la usa en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. Y nos habla sobre la cercanía de tener no solamente un Dios lejano, sino un Dios cercano, y no solamente un Dios cercano, sino un Dios que desea revelarse a nosotros como Padre. Y acá cuando nosotros hablamos del sistema de creencias, hay tres bases que son claves en nuestra infancia y que es de aquí de donde yo creo que muchos de nosotros necesitamos analizar esta noche. Hay tres bases que un padre desarrolla en la infancia de un hijo y son tres bases que le dan fuerza. Y acá vienen las 3P. Un padre trae provisión, protección y propósito. Esas tres bases son las que un padre natural afirma en un hijo, en la infancia, en la adolescencia. Y eso construye parte de nuestra identidad, pero también construye nuestro sistema de creencias. Si eso no fue afirmado de la manera correcta en nosotros, se genera un antidiseño. Y el antidiseño en provisión es autosuficiencia, en protección es independencia y en propósito es la realización personal. Y acá llego a la parte medular del mensaje. Muchos de nosotros, el gran tema que tenemos que nos cuesta conectar con la paternidad de Dios es porque en nuestro sistema de creencias hay cosas que hemos creído como verdades y son mentiras. Hay cosas por ahí de nuestra experiencia de vida que generaron en nosotros el antidiseño. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, caminamos en la autosuficiencia, o puede que caminemos en la independencia, o puede que caminemos tras la realización personal. Ahora, les explico un poquito más cada uno. Cuando hablamos de Dios como ese Padre proveedor, ¿ustedes se acuerdan en qué capítulo aparece Dios se aparece y a quién se le aparece como Jehová Jireh? El que no estuvo en la anterior. Génesis 22, la historia de Abraham y de Isaac. En ese momento Dios se aparece y se le revela a Abraham como Jehová Jireh. Cuando nosotros analizamos desde el Génesis, podemos ver que Dios siempre estuvo pendiente de traer provisión al hombre. Desde el momento que Dios coloca al hombre y a la mujer en el huerto, Él lo rodeó de un montón de cosas para que ellos tengan provisión. Desde ese momento, desde el momento de la creación del ser humano, Dios siempre estuvo presente como Padre. Ahora, acá se revela con su nombre Jehová Jireh. Y cuando nosotros vamos un poco más adelante podemos ver a ese Dios proveedor. Les voy a dar ejemplos bíblicos. En el pueblo de Israel, ¿ustedes cuántos han leído de Deuteronomio 8? Poquitos.
Me levantan así la mano como con vergüenza. Levante la mano así. Deuteronomio 8 es hermoso porque es un capítulo de la Biblia en el cual Dios le está hablando al pueblo por medio de Moisés, le está recordando de dónde lo sacó, de Egipto, lo que hizo como proveedor en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo como proveedor? ¿Qué más? Maná, codornices, nube, columna de fuego, agua, la ropa durante 40 años. Algunos de nosotros entraríamos en crisis si tenemos que usar la ropa 40 años, la misma ropa. Los zapatos no se desgastaron. Todo eso hizo Dios como proveedor, como Padre proveedor. Ahora, lo interesante es que Él les está recordando eso y no solamente les recuerda eso, sino que les dice lo que va a venir. Y les dice, miren, cuando ustedes entren a esa tierra, ustedes van a tener cosecha, van a ser prósperos, van a tener riquezas. Y les dice algo que es muy clave. Cuando todo eso pase, no se olviden quién se los dio. Y no se olviden que yo soy el que le da la capacidad a ustedes de hacer riqueza. Hemos agarrado este versículo así medio en contexto y lo agarramos para cualquier cosa, pero si lo metemos donde tiene que ir, este versículo nosotros nos dice que es parte de la provisión de Dios sobre su pueblo. Ahora, cuando vamos más adelante en la historia y en el relato, hay algo que es muy lindo el conocerlo y el saberlo, que es largo, pero no voy a meter tanto en eso, pero sí que nos habla de algo que sucedió con el pueblo. Ustedes se acuerdan que Dios no solamente establece el séptimo día como descanso. ¿Qué más establece el Señor? ¿Qué pasa con el séptimo año? Yo creo que hay que hacer de nuevo estudio del Antiguo Testamento y del Pentateuco. Miren, algo interesantísimo. Lo que el Señor hace es que les dice, miren, yo les voy a proveer. Ahora, como yo quiero seguir manifestándome como Dios proveedor y que ustedes me reconozcan como proveedor, yo les voy a dar en 6 años lo que necesitan para 7. Y el séptimo año la tierra va a descansar. Lo interesante de esto es que cuando nosotros miramos el relato completo y podemos agarrar Levítico, podemos agarrar Jeremías, podemos agarrar Segunda de Crónicas, podemos agarrar todo, hasta Daniel llega a esto. Lo fuerte es que una generación que vivió la provisión del Señor nunca dejó descansar la tierra. Es más, el cautiverio, 70 años, es producto de no haber descansado la tierra. Es más, y si eso lo pueden encontrar, si ustedes quieren, yo se los voy a tirar rápido los versículos, después los buscan en casa. En Levítico 25, 2 y 4 está el mandamiento. En Levítico 26, 34 está el momento en el cual el Señor le dice las cosas de la desobediencia, las consecuencias. Jeremías 25, 11 anuncia lo que va a suceder. Y el cumplimiento está en Segunda de Crónicas 36, 21. Y en Daniel 9, 11, que es la generación que lo vive. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es una generación que el Señor la saca de la esclavitud, 400 años de esclavitud. Imagínense en el sistema de creencias que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Le genera dependencia y se manifiesta como proveedor, y así todo, en el fondo, lo que hay con el pueblo es autosuficiencia. Y saben que una de las, o el cómo lo podemos traducir nosotros la autosuficiencia, es la falta de confianza. Cuando nosotros nos encontramos financieramente ante una dificultad, ¿a quién acudimos? La autosuficiencia es la frase, la podemos resumir en la frase de yo me proveo a mí mismo. Yo trabajo, genero un ingreso
y yo traigo la provisión a casa. Y anulamos lo que Dios hace en todo ese proceso. Y la falta de confianza es algo que es normal, que a veces nosotros tenemos. Pero necesitamos tener el entendimiento correcto de que la falta de confianza en la provisión de Dios es parte del antidiseño. Entonces, si estás caminando en el antidiseño, lo que hay que analizar es qué produjo que camines en el antidiseño. ¿Por qué somos de las personas que por ahí, cuando decimos desde acá arriba, Dios es proveedor, todos decimos amén? Una cosa es tener la teoría, otra cosa es tener la práctica y otra cosa es vivirlo. Y vivirlo es desde la confianza y la paz de que Dios va a proveer. Y esto es para analizar, decir, bueno, esta es la primera P. Vamos a analizar. Si esto no se afirmó en mi infancia, porque por ahí sí estuvo. Por ahí encontramos con que sí hay un padre proveedor. Y puede que de repente haya otras falencias en otra área. Pero ¿qué produjo en mí, en la experiencia de vida, en mi sistema de creencias, que hoy no puedo confiar en que Dios puede proveer para mi casa? Nosotros nos hemos encontrado con muchos matrimonios que pasan por salud financiera los lunes de 4 a 8 en esa oficina que está ahí. Y a veces nos hemos encontrado con casos que creen que Dios puede proveer para otros, pero no para ellos. Es más, te cuentan por ahí testimonios de otros, pero es que con nosotros no. Y cuando vamos más a fondo, nos damos cuenta que hay ciertas cosas en el sistema de creencias que necesitan ser cambiadas. La segunda P es protección. Y el antidiseño es la independencia. Yo quiero, antes de eso, si ustedes quieren, está la placa ahí, chicos, de los versículos para pasar. Hay algunos versículos para que ustedes puedan llevarse con respecto a la provisión de Dios. Filipenses 4:19, Mateo 6:8, Mateo 6:26, Mateo 7:11. Son versículos claves que nos hablan de ese Dios Padre proveedor. La segunda P es la de protección. Y el antidiseño es la independencia. Y este es clave, porque a veces nosotros nos podemos encontrar en nuestra experiencia de vida que hemos tenido un padre proveedor, pero posiblemente un padre ausente. Entonces, papá sí trajo provisión, pero papá no estuvo. Por ende, se generó en mí en ciertas cosas que necesité defenderme por mí mismo. Y eso generó en mí independencia. ¿Saben cómo se identifica rápido la independencia? ¿Les cuento? Hay una máscara que la independencia pone y es la típica persona que dice lo siguiente a su discipulador o a su amigo de confianza: mirá, ¿sabes qué? No te quise contar nada porque vos estás siempre ocupado, no te quiero molestar. ¿Han escuchado esa frase? ¿La han dicho? No, es que vos siempre estás ocupado, no, y la verdad yo no te quería cargar con esto porque esto... Es esa falsa humildad mezclado con vergüenza que en el fondo, ¿saben qué es? Perdón, orgullo. En el fondo, eso es orgullo. Eso es parte de lo que nosotros podemos ver la tendencia de la independencia. Ahora, si vos te estás moviendo en esto, acá hay algo que necesitas replantearlo. Porque posiblemente entonces, si vos te estás moviendo en la independencia, quiere decir que vos no estás creyendo que Dios te protege. Y si no estás creyendo que Dios está ahí para protegerte y para cuidarte, ¿qué sucedió en el camino para que eso se distorsione? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Hay algunos versículos ahí también que se los dejamos.
Salmo 121 del 5 al 8, Salmo 18 del 2 al 9, Romanos 8:31, Isaías 41:10. Miren, Salmo 121 del 5 al 8 es hermoso. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando nosotros nos encontramos con estas porciones bíblicas, hay algo que se tiene que despertar en nosotros, y el decir, mi papá me cuida. Tengo un padre y mi papá me cuida. Y si eso no hace ruido en tu espíritu, es necesario que vayas más profundo a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Porque saben que si nosotros no logramos tener la revelación real de la paternidad de Dios sobre nosotros, es muy difícil que seamos hijos. Y te digo más, es mucho más difícil que seas hermano. Porque si no sabes ser hijo, menos vas a ser hermano. Entonces la cosa se pone más profunda, que ahí es donde nosotros necesitamos tener el peso de responsabilidad y decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Y cómo me estoy comportando? ¿Cuál es mi tendencia? Y la tercera es la realización, o sea, el dar propósito, y el antidiseño es la realización personal. Y el dar propósito, por lo menos a mí me ha pasado, yo vengo de una generación, yo hoy soy feliz con mis hijos. Mis hijos tienen, Tiago tiene casi 9 años, Mateo tiene 7, Liam tiene casi 5. Pero los tres tienen una revelación del regreso de Cristo y una revelación de lo que significa el plan de Dios, que yo digo, yo a los 8 años yo estaba en otra. Yo no sé si se acuerdan ustedes qué hacían a los 8 o 9 años. Yo sí me acuerdo que había racionamiento eléctrico en Mar del Plata. No sé si a alguno le pasó en alguna provincia o acá. Entonces no había electricidad todo el día. Había electricidad de a ratos. Y había un bloque, yo a los 9 años, 8 o 9 años, esperaba a las 3 de la tarde que volviera la electricidad no había canales, ¿se acuerdan que no había cable, no había streaming, Netflix no existía, eran 2 o 3 canales, yo esperaba a las 3 de la tarde que dieran el capítulo del Chavo el 8. Los menos 30 me dicen, este es bizarro lo que está diciendo. O sea, ¿cómo? Sí, chicos, esa era la infancia de muchos de nosotros. Entonces, en esa infancia era muy difícil que nuestros padres puedan afirmar propósito en nuestras vidas. Entonces, tampoco podemos irnos al quejarnos pero sí a veces lo que sucedió es que se generó una tendencia de un antidiseño muy fuerte de la realización personal. Entonces, cuando no hay propósito, ¿y cómo yo descubro el propósito? Voy con otra anécdota de dinosaurio. Acá es cuando uno empieza a saber más o menos cuántos años de cristiano uno tiene. ¿Cuántos vivieron esa ola de que hasta había libros, que todo era propósito? Entonces uno se metía en todos los ministerios de la iglesia para saber cuál era el propósito. A ver si era este. Y te metías en este otro, a ver si el propósito está acá. No, no está acá. Ibas al otro y no está acá. Y llegó un momento que uno entraba en crisis porque pasó por todos los ministerios de la iglesia y no había propósito. ¿A alguno le pasó? No, yo fui al único que le pasó. Yo me acuerdo que meterme hasta con niños, que era... No, hoy tengo hijos es otra cosa, pero en ese momento no. Pero había todo, había libros y era una vida con propósito. ¿Se acuerdan de ese libro hermoso? Pero ese libro después se hizo un estudio, entonces era toda una ola que uno tenía que descubrir el propósito. Y el descubrir el propósito, hubo una tendencia muy fuerte a la realización personal también, mezclada. El gran tema de la realización personal es que ¿en qué está enfocada la realización personal?
En uno mismo. En cómo yo me siento, en cómo si me siento pleno o no me siento pleno con esto. ¿Y por qué es un antidiseño? Porque cuando nosotros nos conectamos con el plan de Dios y empezamos a tener entendimiento de lo que está viviendo nuestra generación, nos lleva a conectarnos con asignación, que es muy diferente. Y la asignación nos lleva a conectarnos a decir cómo yo empiezo a sumar un granito de arena para que ese plan se cumpla y se acelere. Ahí nos cambia todo. Es más, muchos de nosotros tenemos que morir a un montón de cosas para conectarnos con eso. Y lo hacemos con total amor, porque se vuelve el centro de nuestra vida. Eso es propósito. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, hay muchos versículos. Miren, Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Proverbios 16:4, toda obra del Señor tiene un propósito. Jeremías 29:11, un versículo que lo hemos escuchado muchísimas veces, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El propósito es parte de lo que nosotros necesitamos tener y es de algo en lo cual necesitamos conectarnos con asignación y no hay forma de que haya propósito si no tenemos el entendimiento completo del plan de Dios. Y si no tenés el entendimiento completo del plan de Dios, yo te invito a que te inscribas en TTL Training. Paso el chivo. Abre inscripciones para agosto. Porque esto es algo que, miren, como casa, la asignación que el Señor le dio a esta casa, nosotros necesitamos tener muy en claro cuál es el plan del Señor, cuál es el evangelio completo y cuál es nuestra asignación como casa. Si vos no lo tenés claro, te puedo garantizar que te vas a pegar unos golpazos grandes. Porque el Señor nos mete en cosas como lo que vamos a hacer en Ecuador. El Señor nos mete en cosas como las que pasaron en Egipto. El Señor nos mete en conversaciones diferentes porque hay una asignación en esta casa. Entonces, por ende, si vos sos parte de esta casa, vas a tener que tener el evangelio completo, lo tenés que tener bien, aceitadito y saber cuál es nuestra asignación. Eso nos da propósito. Ahora, las 3P, o sea, para mí son la base y es lo que parte de esto a veces enseñamos en salud financiera. Ustedes dirán, salud financiera, ¿qué tiene que ver esto? O sea, es que si no vamos a la raíz, hay ciertas cosas que nunca se van a terminar de ordenar. Ahora yo en esta noche lo que quiero dejarte es lo siguiente. Estas 3 bases son la conexión para que nosotros podamos tener el entendimiento de Dios como Padre. Y acá, ahí Sami, si querés ayudarme. Vea, y es más, me tomé menos tiempo. Si nosotros no tenemos este entendimiento, es ahí donde no podemos vivir como hijos y no podemos conectarnos con el Padre. Decimos que somos hijos, creemos que tenemos la identidad sana, pero en realidad ahí es donde entra una urgencia que vino a nuestro espíritu de decir, necesitamos cambiar la conversación. Necesitamos hablar de paternidad. Ahora, vos me podés decir, Diego, lo que pasa es que vos no conocés mi experiencia. Diego, lo que pasa es que vos no conocés lo que era mi papá.
vos no sabés lo que yo viví. Yo te puedo contar un poco de mi historia y cómo lo resolví, por ahí te ayuda. Pero solamente fue obra del Espíritu Santo. Mi papá era, y digo era, porque falleció hace 50 días. Y dentro del proceso, yo me encontré con algo a mis 20, 21 años. Mi papá era hijo de ruso-alemán, descendientes ruso-alemanes. ¿Alguno tiene familiares o descendientes ruso-alemanes? Me van a comprender en algo. El descendiente ruso-alemán mayormente es muy frío en sus expresiones. Entonces, mi papá era una persona que de chico, lo que yo tenía siempre era de que el abrazo y un te amo, y eran 2 o 3 veces al año. Y no la abraces mucho porque era como medio incómodo. Yo crecí de esa manera. O sea, sí tuve un padre súper proveedor. Súper proveedor. Un padre que en algunas cosas posiblemente en la protección no estuvo. Tuvo la contención de mi mamá, pero en algunas cosas mi papá no estuvo por ser proveedor. No estar tanto en casa. Pero cuando yo llegué a mis 20 años me di cuenta de un montón de carencias que tenía. Y yo fui con mis quejas a la presencia del Señor y a hablar en relación con el Espíritu Santo. Empezar a tener conversaciones con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos han pasado por esas conversaciones lindas con el Espíritu Santo, pero que nos da un cachetazo y nos acomoda y nos alinea? A mí me pasó varias veces. Pero en este particular, cuando yo fui con mis quejas de ciertas cosas que yo no estaba viviendo como hijo, me acuerdo que el Espíritu Santo me dice, ¿y por qué no le empezás a preguntar cómo fue su infancia? Yo algo conocía de la infancia de mi papá, no mucho, pero empecé a tener conversaciones con él más profundas con respecto a esto. Entonces ahí me encontré con que era el hermano mayor de 11 hermanos, que fue criado en el campo, en Entre Ríos, en una ciudad chiquita, se llama Viale, que vivían todos juntos en una misma habitación, con sus hermanos, con mucha escasez y muchas cosas, que él las resolvió, porque él a los 20 años ya estaba con su primera empresa. Una persona que en ese tiempo, algunos me van a entender esto, los niños llegaban hasta 2º grado y no estudiaban más, a trabajar. Y él, en esa capacidad, ya conociendo un poco del Señor, ya a los 20 años él ya estaba formando empresa. Entonces, pero el conocer la historia a mí me llevó a volver con el Espíritu Santo. A decir, bueno, sí, las quejas que yo estoy haciendo no están tan buenas. Y el Espíritu Santo me dijo una frase que a mí me marcó. Y me dijo, vos le estás pidiendo a tu papá que te dé algo que él nunca recibió. Por ende, él no sabe cómo darlo. Y eso me cambió la conversación. Eso me cambió la conversación primero con el Espíritu Santo, porque eso me abrió la puerta a poder encontrarme con la paternidad de Dios. Y no ir como un hijo con la queja de la carencia, sino ir con la revelación correcta, decir, ¿cómo lo suplo? Y yo me encontré con 21 o 22 años, hasta que falleció, siendo esa persona que lo abrazaba, que lo besaba. Y lo lindo era poder empezar a expresar un montón de cosas. Uno sentía la incomodidad,
porque era el decir, y en ciertas cosas lo incomodaba, pero fue como hijo empezar a darle algo que él no había recibido como hijo. Lo lindo de esto es que muchos años después yo soy padre. Y siendo padre, todo lo que yo sembré en mi papá, lo empecé a cosechar con mis hijos. El que conoce a mis hijos sabe que son 3 terremotos hermosos, pero son súper expresivos. Y el te amo lo tienen, el te amo y el abrazo lo tienen fuerte. Y lo tienen desde chiquitos. Y mi comprensión fue la siguiente. Yo no sé por lo que vos pasaste. Pero sí te puedo decir que hay un Padre que te ama. Que hay un Padre que no cambió desde el momento que vos naciste. No cambió. Es un Padre que está mucho más cerca de lo que vos estás pensando. Y es un Padre que está esperando que vos vuelvas. Es ese Padre que estuvo ahí siempre. Entonces, yo te invito esta noche a hacer algo. Que salgas por un momento. Mira, cerrá tus ojos. Salid por un momento. De lo que viviste. Yo en mi conversación, lo único que tuve fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me conectó con el Padre. O sea, que esto no es por imposición de manos, esto es una conversación tuya con el Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo en esta noche que está desde el comienzo, que tenga libertad. Que tenga libertad. Y que el Espíritu Santo pueda ir profundo a tu corazón. Y dale la libertad que el Espíritu Santo pueda entrar. Y que en esta noche Él empiece a quitar esas mentiras que hemos creído. Para algunos de nosotros va a ser una frase que posiblemente marcó tu niñez. Para otros posiblemente sea un momento, una situación. Pero dale la libertad al Espíritu Santo a que pueda entrar a lo profundo. Y que el Espíritu Santo empiece a sacar esa mentira. ¿Qué es lo que te llevó a la autosuficiencia? ¿Qué es lo que te llevó a la independencia? ¿Qué es lo que te llevó a la realización personal? Y si el Espíritu Santo te mostró, yo te pido que hagas algo más esta noche. Que con voz audible puedas preguntarle al Espíritu Santo, ¿dónde estaba el Padre? Si te animás, con voz audible, ¿dónde estaba el Padre? Y deja que el Espíritu Santo te responda. Espíritu Santo, tenés libertad, libertad, libertad.
Espíritu Santo, solamente tú puedes hacer esto. No te apresures, no te apresures, no te apresures. Espíritu Santo, habla a cada corazón. Así como hace muchísimos años te revelaste a mí y me revelaste la paternidad. Hazlo, hazlo. Tú tienes el poder para hacerlo. Hazlo. Espíritu Santo, pon la verdad, establece la verdad en nuestro espíritu. Que tenemos Padre. Tenemos Padre que nos ama. Tenemos Padre que nos protege. Tenemos Padre que nos provee. Tenemos Padre que nos da dirección y propósito. Y ahí con tus ojos cerrados yo quiero que... ¿Cuántos el Espíritu Santo les mostró algo? Levánteme la mano simplemente. En libertad. Con tus ojitos cerrados. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias porque tenemos Padre.